Cuando Warren Buffett empezó a invertir, un café costaba 5 centavos de dólar y, por supuesto, no existía Internet. Hoy anuncia su retirada dejando un imperio valorado en más de $1 billón estadounidenses y un legado que ya pertenece a la historia de la economía mundial. El conocido cariñosamente como el Oráculo de Omaha se despide de Berkshire Hathaway a los 94 años. Buffett la compró en 1965, cuando era una pequeña empresa textil quebrada, y durante 6 décadas la ha convertido en un gigante global de las finanzas, demostrando que se podía ganar en bolsa, sin algoritmos y sin prisas. Una de las figuras económicas más reconocidas en todo el mundo que ahora deja grandes incógnitas. ¿Podrá Berkshire Hathaway mantenerse sin él? ¿Cómo afectará al mercado global su salida? ¿Es el fin de una era o es el principio de otra? Hoy analizamos la figura de Warren Buffett, su impacto y su legado, junto a los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. Warren Buffett ha anunciado su retirada como presidente y CEO de Berkshire Hathaway tras casi 60 años al frente. Ahora todas las miradas están en Greg Abel, el sucesor y heredero designado para tomar las riendas de la empresa. Pero puede que te estés preguntando, ¿quién es Warren Buffett? Hablamos del inversor más célebre del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Un hombre que empezó comprando acciones con 11 años y que ha terminado gestionando una de las compañías más valiosas del mundo, con participaciones multimillonarias en Apple, en Coca-Cola, en Bank of America y con 300.000 millones en liquidez disponible lista para invertir, según el último informe anual de Berkshire Hathaway. Su estrategia, basada en comprar buenos negocios, mantenerlos y no dejarse llevar por el pánico, convirtió a Berkshire en un ejemplo mundial. Pero su adiós coincide con un mercado que ahora es mucho más volátil, es más corto de miras y está dominado por algoritmos de alta frecuencia. ¿Qué va a pasar ahora con Berkshire Hathaway? La respuesta la tiene nuestro invitado de hoy, Jorge Fuentes, gestor de renta variable internacional en Bestinver. Bienvenido a Extra Bits, Jorge, y gracias por acompañarnos en este episodio especial. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Hablando de una figura tan icónica como la de Warren Buffett. En Extra Bits nos gusta empezar siempre por lo básico para poder situarnos, así que para los no entendidos, cuéntanos, ¿por qué Warren Buffett es tan importante y qué lo hace único frente a otros inversores o gestores? Bueno, Warren Buffett trasciende la figura de lo que es un simple inversor. Buffett se ha convertido en una especie de icono cultural y desde luego una leyenda financiera en vida. Su importancia radica en haber democratizado la inversión en valor, demostrando que con paciencia, con disciplina y sobre todo con sentido común, pues personas normales como tú y como yo, Rafa, podemos construir riqueza a largo plazo. Su historial de rentabilidad o su expediente de hacer crecer el capital de sus socios durante más de 6 décadas pues es sencillamente inigualable. Ha convertido una sencilla empresa textil, que fue el germen de lo que es ahora Berkshire Hathaway, en un coloso, como decías en tu introducción, que abarca pues empresas desde ferrocarriles, por supuesto seguros, marcas de consumo icónicas y un portfolio, una cartera de inversiones a largo plazo que ofrece una rentabilidad extraordinaria. Frente a la segunda pregunta, ¿qué es lo que hace único frente a otros inversores o gestores? Pues es la adherencia, yo diría, inquebrantable a una serie de principios, que no es más que el sentido común, que es conocer muy bien lo que compras para poder valorarlo, el precio que pagas como guía o como faro en las inversiones, la paciencia, que es la esencia de la inversión, y también la importancia de las personas a las que das tu dinero en un mundo financiero que a menudo está dominado por la especulación a corto plazo, o las modas pasajeras o por toda esta dinámica de no mirar más allá de un par de meses o un par de trimestres. Esa capacidad para pensar a largo plazo o ignorar el ruido del mercado o aprovechar el ruido del mercado, diría yo, o para mantener la calma en tiempos de crisis es lo que hace a Buffett un inversor único. Y no solo eso, su capacidad para
para comunicar conceptos que parecen muy complejos de manera sencilla y su capacidad de docencia a lo largo de los años para un gran número de inversores, pues lo ha convertido en un mentor pues para gente como nosotros en Bestinver, que hacemos inversión en valor intentando replicar con toda la prudencia del mundo lo que ha hecho él durante 60 años. Pues nosotros llevamos 35 años intentando hacer algo parecido para nuestros partícipes. Justo te iba a preguntar sobre su legado, que es esta filosofía de inversión que estabas comentando, así que te tengo que preguntar, ¿este modelo sigue teniendo sentido a día de hoy o la salida de Buffett también marca el fin de una época? Para nosotros está más vivo que nunca. La filosofía de inversión de Buffett, el llamado por los anglosajones value investing o la inversión en valor, no es una estrategia financiera, sino que es una forma de entender el mundo de los negocios y de los mercados, el mundo de las inversiones, que no es otra cosa que creer que las acciones que uno compra en el mercado representan una participación en el negocio real. Cuando nosotros compramos una acción de Inditex en el mercado español, que la tenemos en nuestro fondo Bestinfund, pues tenemos los mismos derechos que tiene el señor Amancio Ortega. Lo que pasa es que los tenemos en una parte pequeñita y él los tiene en una parte muy grande porque tiene muchas más acciones que nosotros. Pero los pilares fundamentales de su forma de entender las inversiones nos parece que no caducan, es decir, tener la mentalidad de propietario, invertir como si fueras el dueño de un negocio, enfocándote pues, en la rentabilidad a largo plazo, en la fortaleza competitiva, en las personas que gestionan ese negocio, evaluar la salud financiera del mismo, la posición en el mercado, valorar el negocio de verdad, cuánto es capaz de generar en términos de valor para sus dueños a largo plazo. Luego, la otra capa que es inexorable en la inversión en valor es el margen de seguridad, es decir, comprar acciones en el mercado solo cuando el valor de dicho negocio no esté bien reflejado en los precios de sus acciones. Es decir, margen de seguridad te proporciona un colchón si en tus cálculos de lo que vale el negocio has cometido un error, que todos los cometemos, y sobre todo te protege de eventos imprevistos, que siempre los hay. Y luego la paciencia como la verdadera ventaja estratégica que tenemos los inversores, y es que el largo plazo es la salsa que no puede faltar en la inversión, porque es cuando precio y valor tienden a converger. Y eso es algo que la gente que opera con luces largas, como Buffett o como nosotros, frente a la gente que va con luces cortas, es una de las grandes ventajas que el paso del tiempo ha demostrado que sigue siendo fantástica para aquellos que la implementan. Con lo cual, la conclusión es que su legado de comprar empresas por debajo de lo que valen y tener paciencia y análisis de los negocios sigue siendo un arma poderosísima a la hora de componer el capital a largo plazo, claro. Ahora todos los focos en Berkshire están puestos en Greg Abel, que es su sucesor. ¿Quién es y qué podemos saber sobre la continuidad del estilo de Buffett o sobre un posible cambio de rumbo? Bueno, desde luego, si nada cambia en los próximos meses, lo que se va a encontrar es con mucha liquidez disponible. Innegablemente la salida de Buffett marca el fin de una época para Berkshire. Como te decía antes, la filosofía de Buffett yo creo que está impregnada en cada rincón del conglomerado, y la disciplina, la paciencia, la capacidad de analizar negocios en profundidad, que son cualidades que se le presuponen a Abel, van a perdurar. ¿Quién es Abel? Abel es un tipo que ocupó varios puestos de liderazgo dentro de la división de energía de Berkshire Hathaway desde que adquirió una filial en la que él era un directivo hace más de 20 años. Ha sido el responsable o el arquitecto de hacer crecer ese negocio, que es una de las patas más importantes de los negocios no cotizados de Berkshire, la parte de Berkshire Hathaway Energy, y su éxito en la capacidad de generar valor y de asignar capital en un negocio que es muy intensivo en capital, como es el negocio de generación y distribución de energía en Estados Unidos, han hecho que fuera nombrado el responsable de las operaciones, por decirlo de alguna forma, de no seguro desde hace ya muchos años, desde 2018.
Abel lleva siendo el sucesor de Buffett implícita o explícitamente desde que Charlie Munger en la Junta General de Accionistas en el 21, no sé si fue un error forzado o no forzado, dijese que Abel se iba a hacer cargo del buque, y para nosotros, bajo el liderazgo de Abel, pues esperamos una continuidad en los principios fundamentales de Berkshire, como te decía, inversión a largo plazo, prudencia financiera, pero sí esperamos una evolución en la gestión de Berkshire. Aquí mi opinión personal es que Abel es un tecnócrata perfecto, por decirlo de alguna forma, no es un genio de las inversiones como es Buffett o como era Munger o la dupla Buffett-Munger. Es un tipo que seguramente mantenga la gestión descentralizada de los negocios de Berkshire, que es algo que es una característica única en la construcción de Berkshire a lo largo de los años, pero la capacidad que tiene él de supervisión y capacidad de tomar decisiones estratégicas relevantes cuando las circunstancias lo requieran, yo creo que va a ser provechosa para los que somos partícipes de Berkshire, porque en Bestinver llevamos muchos años siendo accionistas de Berkshire Hathaway, y en lo que hacías referencia a la liquidez que hereda, pues es una oportunidad y también un desafío. A lo largo de los años tendrá que demostrar la habilidad para desplegar todo ese capital de manera inteligente. Para ello cuenta con la ayuda de dos tipos que han estado manejando una parte del portfolio de empresas cotizadas de Berkshire, que son Ted Bessler y Todd Combs. Y creemos, esta gente que lleva ayudando a Berkshire en la toma de decisiones del portfolio de empresas cotizadas, que es gente muy valiosa. Sobre todo nos parece muy interesante el papel de Combs, porque aparte de ser un buen stock picker, un excelente stock picker, es un tipo que ha estado al cargo de la reestructuración del negocio de seguros de coches de Berkshire, la empresa Geico, que le hacía falta una actualización tecnológica y volver a una senda de rentabilidad que su competidor Progressive ya había demostrado a lo largo de los años. Y una vez que eso ya está, es decir, que ha demostrado unas dotes de gestión de negocio muy interesantes, pues seguramente vuelva a tener más implicación en lo que es la gestión de la cartera de cotizadas. Y por concluir, Abel no es Buffett, y a mí lo que me parece interesante es que hay un número no pequeño, porque Berkshire es dueño de innumerables negocios, tanto en la parte de manufacturas como en la parte de retail, en los que Buffett tenía una implicación emocional muy importante, porque Buffett ha ido comprando negocios en estos 60 años a sus fundadores, ha dejado que sus fundadores o sus sucesores gestionasen el negocio, porque él lo que hacía es primero identificar las bondades de un negocio y luego identificar el talento para gestionar ese negocio de los que habían pergiñado o construido ese negocio. Entonces, siempre ha habido una implicación emocional con los dueños o los gestores de ese negocio a lo largo de los años, que a lo mejor Abel no tiene. Y desde luego muchos de los negocios, en nuestra opinión, no cumplen los estándares de excelencia en términos de creación de valor para Berkshire. Y no es descartable que una vez que Buffett no esté entre nosotros, que esperemos que sea dentro de muchos años, pues esos negocios a lo mejor puedan venderse, que serían un regalo para muchos inversores que ven negocios buenos, que no están gestionados con la prudencia y la solvencia de Buffett en términos de gestión de la deuda, y que serían un regalo para todos los gestores de private equity del mundo. Y es interesante ver lo que va a pasar en los próximos años. A nosotros nos parece que se abre una nueva época en Berkshire. Si te fijas en negocios en los que sus fundadores han dado un paso atrás porque la vida les ha llevado, como Steve Jobs, pues el caso de Tim Cook ha creado un valor increíble en los últimos años para Apple. Pues el propio Bezos dando un paso atrás en la gestión del negocio, y el actual CEO Andy Jassy pues lo está haciendo fenomenal. O bueno, en España tenemos el caso de Amancio Ortega, que ya no está al mando de Inditex, está su hija, pero sobre todo tiene un equipo de tecnócratas liderados por el señor Maceiras, que está haciendo un trabajo fantástico en seguir con lo que es la cultura corporativa de las empresas, que en el caso de Berkshire está impregnada en cada rincón, como decía al principio, del conglomerado de Omaha. La cultura, como decía no sé quién
que leía yo hace muchos años es: la cultura es lo que hace la gente cuando nadie te ve en la empresa. Y nosotros creemos que la gente que está en los puestos de responsabilidad de Berkshire, pero vamos, en todos los negocios de Berkshire, pues hace las cosas correctas cuando nadie les ve. Esta salida de Buffett llega ahora mismo en un contexto que es bastante convulso. Lo estamos viendo con incertidumbre económica, los mercados agitados. ¿Qué lectura se puede hacer de que esto ocurra justo ahora? Yo no creo que haya una conexión clara. La decisión de Buffett de ceder el liderazgo en un momento de incertidumbre económica, como dices, o volatilidad en los mercados, hombre, podría interpretarse como una muestra de confianza en la preparación de Able y desde luego una muestra de confianza en la solvencia, en la resiliencia de Berkshire Hathaway, que básicamente se va a fumar un puro, pase de lo que pase con las tarifas o con el ciclo económico en el corto plazo. Yo creo que Buffett da un paso al lado porque tiene 94 años. Ha visto a su socio Munger estar haciendo las celebraciones o las preparaciones para su 100 cumpleaños y en un periodo muy breve de tiempo, en semanas, de repente no estar entre nosotros. Claro. Si piensas, Buffett lleva décadas gestionando junto a su amigo y socio inseparable la compañía, las inversiones. Que ya no esté él, yo creo que es muy relevante. Y yo creo que él no quiere que le pille, o sea, que esta transición que llevamos con ella desde hace siglos, dos miembros del equipo de Bestinver, que somos Pepe Díaz Vallejo y el que te habla, estuvimos en la Junta General de Accionistas de Berkshire Hathaway en el año, pues yo creo que fue en el año 12 o en el año 13, yo creo que fue en el año 13 o en el 12, bueno, estamos ahí como si fuésemos dos groupies viendo un concierto de Justin Bieber con 15 años, y ya se hablaba de qué iba a pasar porque era un octogenario, claro, o un anogenario, su socio Munger. Llevamos con este tema de la transición pues muchísimos años, y que haya incertidumbre económica, pues nosotros lo vemos como una oportunidad, igual que lo vemos como una oportunidad para nosotros. Cuando hay volatilidad suele ser sinónimo de rentabilidad a largo plazo, y estamos deseando que siga la volatilidad que hay, porque en los próximos años vamos a ser capaces de ofrecer, igual que Berkshire, muy buenas rentabilidades si las cosas siguen como están yendo en el corto plazo. En España, bueno, como parte de Europa, también estamos expuestos a las inversiones y decisiones de grandes fondos como Berkshire. ¿Qué impacto puede tener su relevo en las inversiones extranjeras en Europa o incluso en España? O sea, el impacto del relevo de Buffett en las inversiones extranjeras de Berkshire o en España es difícil de predecir, o yo me aventuraría a decir algo si tuviese que darle un matiz de verosimilitud a lo que te voy a decir. Yo creo que, o sea, tradicionalmente Berkshire no ha realizado inversiones significativas en Europa a través ni de sus filiales ni en los mercados cotizados, y yo creo, o es poco probable, que esto cambie a corto plazo. A largo plazo, pues si las empresas europeas cotizan con unas valoraciones atractivas, la gente que gestiona esas empresas europeas le ofrecen la confianza al señor Able y a los tipos que van a gestionar el portfolio de empresas cotizadas. Si eso sigue así, pues no es descartable, claro, que invierta. Ya históricamente ha invertido alguna vez en farmacéuticas, tiene una pequeña participación en Diageo, pero vamos, son cosas muy anecdóticas en lo que es el grueso de negocios cotizados y en los que Berkshire es el propietario, como para aventurar que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Y en España no tiene nada, o prácticamente nada. Vamos. Lo comentabas hace un momento que Buffett se ha esforzado especialmente por preparar a los accionistas de Berkshire para su salida. Comentabas que desde hace más de una década, a expresar su confianza en Able, en prepararle, en proteger su participación personal de inversores activistas que pudieran desmantelar su conglomerado. ¿Cómo te imaginas un Berkshire sin Warren Buffett y, por supuesto, sin Charlie Munger? Un Berkshire sin Buffett y Munger inevitablemente es un Berkshire diferente. Se va a perder la presencia icónica de estas dos figuras, la sabiduría acumulada de dos de las mentes más brillantes de la historia de las finanzas. Yo tengo que decir con un poquito de pena que se va a perder carisma, y sus comentarios tan perspicaces en las reuniones anuales pues era un vacío que
Yo creo que va a ser muy difícil de llenar por parte de Abel, que es como te decía al principio, es un tecnócrata perfecto, pero no tiene el carisma de estos dos iconos. Sin embargo, como bien decías y como hemos comentado hace unos minutos, Buffett ha construido Berkshire con la intención de que perdure mucho más allá de su liderazgo. La cultura de la empresa, eso que decíamos antes de lo que hace la gente cuando nadie les ve, basada en la integridad, basada en la autonomía de las filiales, basada en el enfoque a largo plazo, está profundísimamente arraigada en las compañías de las que Berkshire es propietario. Y Greg Abel tiene la responsabilidad de ser el custodio de esa cultura y de demostrar capacidad de liderar a las personas y los negocios del conglomerado en el futuro. Sobre lo que dices de la protección contra inversores activistas, pues la verdad es que yo no me lo había planteado, pero es una cuestión muy interesante y es una muy buena pregunta. Yo creo que con la estructura accionarial y la lealtad de los accionistas a largo plazo, difícil que alguien consiga meterse ahí, intentar cambiar la forma de hacer las cosas hasta que no se demuestre que Abel no hace las cosas mal de manera recurrente. Es decir, es cierto que el nuevo equipo gestor deberá ganarse y mantener esa confianza que ha demostrado Buffett a lo largo de los años, pero bueno, nunca se puede decir nunca, jamás. Y a lo mejor hay algún tipo que decide hacerse famoso intentando luchar contra Abel a la hora de romper el conglomerado, que tampoco sería un sacrosanto. Y como te decía antes, hay muchas partes del negocio que tienen ¿cómo decirlo? Es que me sale una palabra en inglés, que estamos todo el día hablando en inglés, perdón. Tienen un componente emocional a la que está ligado Buffett, que cuando Buffett no esté, la figura de Buffett no esté, a lo mejor se toma la decisión de que no son estratégicos y se puede generar valor de esa forma, pero en fin, en última instancia, Berkshire sin Buffett y sin Munger será un Berkshire diferente, pero yo creo que la gente que está al cargo de los negocios van a demostrar la solidez de la institución que construyeron estas dos personas, o Buffett, y se espera una evolución, pero no una revolución del negocio a largo plazo. Y para terminar, Jorge, en Extra Bits nos gusta mucho aprender de este tipo de figuras influyentes y contárselo a nuestros espectadores. ¿Qué lecciones podemos quedarnos de Buffett nosotros, como inversores particulares o como pequeños ahorradores que quieran construir su propio patrimonio? Bueno, las lecciones de Buffett que nos ofrece como inversores pues son poderosísimas y son atemporales. De hecho, nosotros, como te decía antes, intentando replicar lo que ha hecho Buffett a lo largo de los años, hacemos un esfuerzo ímprobo por seguir ese legado de docencia. Escribimos cartas trimestrales intentando explicar cómo vemos el mundo y cómo vemos los negocios y cómo vemos nuestra cartera. Intentamos divulgar a través de podcasts, a través de vídeos, a través de blogs y las enseñanzas, porque creemos que es importante que nuestros partícipes entiendan cómo vemos el mundo, que eso es una de las claves del éxito de Buffett a lo largo de los años. Y las enseñanzas que nosotros podemos ofrecer a nuestros partícipes pues están básicamente inspiradas y copiadas de lo que ha hecho Buffett a lo largo de los años. Yo creo que la lección más importante es que la paciencia es la mayor ventaja de todas. Voy a intentar dar alguna cita, que es hay libros y libros de citas de Buffett y todos las recitamos como si fuese el refranero popular en el mundo de las inversiones a lo largo de los años, y extraer una conclusión a través de las citas de algunos de los puntos más importantes a la hora de invertir a largo plazo. El primero que te decía es la paciencia. Y decían Buffett y Munger, porque muchas de las citas son también de Munger, que el mercado de valores es un dispositivo que transfiere dinero del inversor impaciente a manos del paciente. Y esto es exactamente así. Y luego hay otra cosa muy importante en términos de la paciencia y también de las empresas que elegía Buffett, que es que el tiempo es amigo de los buenos negocios y es el enemigo de los mediocres. Entonces, él a lo largo de los años
cambió su forma de invertir. Al principio invertía en aquello que él consideraba como, llamaba colillas, porque les quedaban un par de caladas, y luego modificó su enfoque invirtiendo en negocios extraordinarios a precios dignos y también en negocios dignos a precios extraordinarios. Pero la principal conclusión es que construir riqueza a largo plazo lleva tiempo y ser paciente permite hacer crecer las inversiones a largo plazo. Esa es, yo creo, la lección más poderosa y más atemporal de todas. La segunda es lo de simplificar el enfoque. O sea, que parece las películas como El Lobo de Wall Street o las imágenes que vemos en los telediarios de la gente que estamos invirtiendo a largo plazo para nosotros mismos o para nuestros partícipes, como hacemos en Bestinver, nos ha hecho mucho daño porque parece que somos tipos con 20.000 pantallas tomando decisiones, y en el fondo es mucho más simple que eso. Es centrarte en tu círculo de competencia, invertir en aquello que entiendes, no aventurarte en áreas desconocidas, no dejarse seducir por estrategias complejas o modas en el mercado, entender lo que compras, por qué lo compras, y por finalizar esta otra lección atemporal y poderosa, él decía que el riesgo en las inversiones proviene de no saber lo que estás haciendo, y es exactamente así. Esa es una de las grandes lecciones de Buffett. Otra lección muy poderosa es el de mantener la calma en la tormenta. Los mercados son cíclicos, lo estamos viendo todos los días, que vivimos a golpe de titular del señor Trump o de dato macroeconómico. Sí. Siempre habrá caídas, siempre habrá subidas, pero lo que hay que hacer es mantener la perspectiva a largo plazo y nunca tomar decisiones impulsivas basadas en el miedo. Por terminar esta otra lección con dos otras citas, decía él que la cualidad más importante para un inversor a largo plazo, o que el éxito en las inversiones a largo plazo, no depende de la inteligencia de los inversores, sino de su temperamento. Y eso es así, nosotros lo vemos todos los días. Entonces hay que ser temeroso cuando otros son codiciosos y codiciosos cuando otros son temerosos. Y ese es otro adagio del señor Buffett que debemos tener todos grabado en la mente de los inversores. Hay una muy importante que es lo de ser frugal y ahorrar, porque las grandes lecciones de Buffett no se circunscriben solo al mundo de las inversiones, sino también a lo que es la forma de entender la vida, que para nosotros es también una forma de entender las inversiones. Es decir, la inversión exitosa comienza con la capacidad de ahorrar. Y eso es algo que nosotros intentamos persuadir a nuestros partícipes y a los que nos escuchan, nos oyen o nos leen en nuestros medios o en nuestra forma de divulgar la información, que vivir sin lo austero, destinar una parte de los ingresos a la inversión, evitar las deudas innecesarias, no especular, pues es muy importante a la hora de hacer crecer tu patrimonio a largo plazo. Entonces él decía que la regla número 1 en las inversiones es nunca pierdas dinero, y la regla número 2 debe ser nunca olvides la regla número 1. Todo este enfoque en la prudencia y en la frugalidad y en la capacidad de ahorro a largo plazo son súper importantes, y han esculpido la forma de entender no solo las inversiones, sino la vida de mucha gente que hemos estudiado y seguido a Buffett a lo largo de los años. La otra a nivel personal, que yo creo que es muy importante en cuanto a la lección que debemos, o que nosotros, al menos lo llevamos al pie de la letra y debemos todos tener en cuenta, es que la integridad es algo fundamental. Es decir, aplicar los mismos principios éticos a tus inversiones que a tu vida personal. Él decía una frase que a mí me encanta, que es que se tardan 20 años en construir una reputación y solo 5 minutos en arruinarla. Y si todos pensásemos en eso, pues seguramente haríamos las cosas de manera diferente, no solo en las inversiones, sino también en la vida personal. Y por último, pues como decía al principio, enfocarte en el largo plazo y en el poder del interés compuesto. Buffett ha demostrado una y otra vez en la fuerza que supone el interés compuesto y dejar que su magia opere durante décadas, y esa es la clave real para construir un patrimonio significativo. Buffett ha compuesto el capital de sus partícipes a una tasa que es increíble, porque es casi el 20% anualizado. Pero bueno, en Bestinver, en nuestro fondo insignia, el primero de todos, que se llama Bestinfund,
que nació en el 93, pues nosotros hemos compuesto a una tasa del 12 y pico % al año. Eso significa que un partícipe, que tenemos muchos, afortunadamente, que invirtiese 1 millón de pesetas en su época, que son 6.000 euros al cambio, ahora tendría pues casi 360.000 euros, que se dice pronto, que son 60 millones de pesetas, es decir, habría multiplicado por 60 en estos 35 años de vida de inversión junto a Bestinver. Y eso, que es algo que nadie se plantea, significa que ese mismo inversor, dentro de 10 años, si más o menos seguimos ofreciendo esa rentabilidad a nuestros gestores, a nuestros partícipes, que es básicamente la rentabilidad que les hemos ofrecido desde que este equipo gestor llegó a Bestinver hace 5 años, o bueno, por no asumir ningún éxito que no merecemos, lo merece la institución en la cultura de hacer las inversiones a largo plazo, lo que hemos sido capaces de ofrecer desde principios de siglo, es decir, desde el año 2000, pues significa que su patrimonio seguramente en los próximos 10 años doble, si no triplique. Entonces, eso, gente que ahora tiene 6.000 euros que nos está escuchando, o 350.000, que algún partícipe longevo de Bestinver seguro que también nos está escuchando, pues se convertirán en 2 veces o 2 veces y media, si la historia sirve de guía, que la historia no se repite, pero como decía Mark Twain, rima muchas veces. Y esa es una de las lecciones más poderosas, es decir, que la inversión, y esto es la conclusión, exitosa, es un maratón, no una carrera de velocidad, que requiere una estrategia sólida, disciplina emocional y una forma de hacer las cosas, que son los principios que han regido a Berkshire, que seguirán rigiendo después del paso atrás del señor Buffett. Es la prueba maravillosa y tangible de que pequeños ahorradores pueden construir un patrimonio sólido y alcanzar sus objetivos financieros, que para eso está Berkshire. Para eso está Berkshire en las carteras de Bestinver, y para eso está Bestinver en España, para ayudarles a conseguir sus objetivos. Escuchando ahora de nuevo sus citas, estaba pensando que desde luego el carisma y la dialéctica van a ser difíciles de igualar, como decías. Pero bueno, si alguien no sabía quién es Warren Buffett, hoy ha tenido una masterclass estupenda contigo, Jorge, así que de verdad ha sido un placer tener tu experiencia y conocimiento, así que muchas gracias a ti y a Bestinver por pasarte por Extrabits. Un placer, Rafael. Muchas gracias a ti por pensar en nosotros a la hora de hablar de una figura tan icónica como Buffett. Ojalá podamos tenerte pronto de nuevo. Chao. Cuando queráis. Chao. Hay vida más allá de Roma y las chimeneas del Vaticano, y te la contamos con los titulares destacados de la semana en Business Insider España. Un robo de cable pone en jaque la línea de AVE Madrid-Sevilla. Esta semana ha arrancado con un colapso en la alta velocidad ferroviaria que ha implicado a 30 trenes y ha afectado a más de 16.000 pasajeros, dejando a los usuarios atrapados en los trenes en plena vuelta del puente del Día del Trabajo en Madrid y el inicio de la Feria de Abril en Sevilla. La causa ha sido el robo de 300 metros de cable en 5 puntos de la provincia de Toledo, que el Ministerio de Transportes ha calificado como un grave sabotaje. El Gobierno aprueba la reducción de la jornada laboral en España. Ahora le toca al Congreso. El proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ya tiene luz verde de Moncloa, pero hasta que sea efectivo deberá pasar más trámites, y el primero será el Congreso de los Diputados, donde parece que no lo tendrá tan fácil. Trabajo quiere que la norma, que beneficiará a unos 12 millones de trabajadores cuando entre en vigor, en su mayor parte no cubiertos por convenios colectivos, esté publicada en el Boletín Oficial del Estado lo antes posible para que las empresas puedan tener unos meses de adaptación hasta el 31 de diciembre. Lo tienes todo en businessinsider.es. Trump amenaza al cine extranjero, pero el arancel del 100% podría sacudir incluso más a Hollywood y a las majors. Una de cal y otra de arena. Mientras tiende la mano a Reino Unido, Donald Trump ha anunciado un arancel del 100% a las producciones cinematográficas extranjeras en Estados Unidos. Busca salvar Hollywood, pero podría provocar lo contrario. La medida, inédita y difícil de ejecutar, plantea cuestiones como qué se entiende por producción extranjera y cómo podrían responder otros países. Un dato: la explotación internacional de películas de Hollywood triplica los ingresos en Estados Unidos. Netflix renueva su experiencia televisiva, nueva interfaz, buscador a lo ChatGPT
y una apuesta móvil que recuerda a TikTok. Los más de 300 millones de hogares que tienen contratados Netflix verán a lo largo de las próximas semanas una pantalla de inicio distinta. Es más limpia y contemporánea. Llega el primer rediseño profundo de la pantalla de inicio de la plataforma de streaming por excelencia en 12 años. ¿Y qué es lo que te vas a encontrar? Más contexto visual, menús desplazados y un buscador conversacional basado en IA generativa, con el modelo de OpenAI, con datos también de Netflix. En móviles, la compañía lanzará en pruebas un feed vertical de clips que personaliza el scroll. ¿Te suena? Seguro que sí. Lo consumes a diario en TikTok. La generación Z está tomando el camino lento hacia la vida adulta. Los Zetas, nacidos principalmente entre mediados o finales de la década de los 90 y principios de la década de 2010, no renuncian a los hitos típicos de la vida adulta. Simplemente los aplazarían. Su apuesta por la estrategia de vida lenta se adapta a un entorno cambiante. El retraso en conducir, beber, trabajar o independizarse refleja tanto elecciones personales como obstáculos económicos, sociales y estructurales que son mucho más complejos. Pero cuidado, quizás no lo hacen todo al mismo ritmo que las generaciones anteriores. Pero eso no significa que vayan a fracasar como adultos. La newsletter de Business Insider España es el hogar de la información diaria. De lunes a viernes te enviaremos la selección de noticias más importantes directamente a tu correo. Y también hay Noticias Alegres, nuestra newsletter de buenas noticias que va acompañándote también para empezar los fines de semana con buen pie. Hoy te llevas una masterclass sobre una de las figuras más influyentes de la inversión mundial con Warren Buffett y nuestro invitado de Bestinver. Tienes los titulares destacados de la semana con la información más importante de Business Insider y el resto lo tienes todo en businessinsider.es, donde la información siempre te espera. Yo te voy a esperar, sí, pero en el episodio que viene. ¡Chao!